No todo lo encontrado por los arqueólogos puede ser explicado adecuadamente por los científicos. Esto se debe a que nuestra comprensión de la historia es incompleta. En algunos casos hay agujeros enormes. Podemos especular todo lo que queramos sobre cómo o por qué nuestros antepasados antiguos hicieron algunas de las cosas que han construido, pero es posible que nunca tengamos la respuesta completa. Hoy en día, los expertos siguen perplejos por muchas de las cosas que verás hoy en este video. Ya había muchos hindúes viviendo en la India hace 2200 años. La existencia del pilar de Heliodoro sugiere que algunos de ellos eran griegos. El pilar está dedicado a los dioses hindúes a través de una serie de inscripciones en su superficie, pero también contiene el nombre de un diplomático griego, al igual que muchos otros. El cómo y por qué por el que estos nombres fueron tallados en un pilar hindú se desconoce. El pilar fue descubierto en 1877 cerca de la antigua ciudad de Besnagar, donde el río Betwa se encuentra con el río Halali. En ese momento era cubierto de una especie de pasta roja que oscurecía la mayor parte de las características e inscripciones originales. No se conoce el origen de la pasta roja, pero sabemos que el pilar había sido objeto de culto durante varios cientos de años, y la adoración a veces involucraba sacrificios de animales. La tierra roja no fue removida hasta 1909, momento en el que se descubrieron las inscripciones. Más tarde, se descubrió que el pilar era solo una parte de un sitio religioso mucho más grande. La mayor parte fue enterrado debido a las repetidas inundaciones que había dejado una gruesa capa de limo. Dados los nombres griegos, los historiadores no estaban seguros de si Heliodoro fue el primer occidental en convertirse al hinduismo o si tener el pilar erigido fue un acto de diplomacia. Muchos dicen que una visita al bosque de Pokaini en Letonia puede curar a un ser humano de cualquier enfermedad. Es un lugar enigmático donde parecen suceder eventos que desafían la lógica. La población local no permite a los visitantes mover o llevarse las piedras, ya que se considera peligroso y de mal augurio. Lo que está claro es que el área, a veces llamada Stonehenge de Letonia, es un lugar místico y maravilloso. Brújulas y relojes dejan de funcionar dentro del bosque, aunque nunca se ha detectado radiación, y hay extrañas historias de luces que aparecen por la noche, y piedras que siempre están calientes al tacto incluso cuando es invierno. Las rocas utilizadas para hacer las estructuras han sido ensambladas cuidadosamente alrededor de las colinas, y no parece ser del área local. Tal vez este lugar fue un sitio sagrado. Algunos historiadores creen que las piedras fueron removidas de los campos y llevados al bosque por los agricultores, mientras otros dicen que fueron útiles para la construcción de un castillo, que sin embargo nunca se construyó. Lamentablemente, hoy en día nadie ha encontrado pruebas sólidas al respecto. Cuando los expertos y los científicos son incapaces de explicar el propósito de un objeto o lugar, los cuentos de lo sobrenatural tienden a aparecer arrastrándose para llenar el vacío. Este fue una vez un centro turístico para los habitantes más ricos de Roma, pero la actividad volcánica y el bradismo en la zona interrumpieron abruptamente la diversión. Solo en 1932 un arqueólogo notó que había túneles dentro del Parque Arqueológico de Cuma, la antigua colonia grecorromana en el corazón de Campri Flegrei. Y recién, en los años 60, otro arqueólogo, Robert Paget, decidió que valía la pena explorarlos. Después de pasar 10 años explorando el elaborado sistema de túneles, concluyó que había encontrado la cueva de Sibila. Entre las figuras semimíticas, debido a que en realidad existieron y que nos ha dejado la antigüedad clásica. Las de las sibilas son ciertamente las más fascinantes. El primero en hablar de este mágico y legendario lugar fue el alto poeta latino Virgilio, en el libro 5 de la Eneida. Cuenta la leyenda que Sibila, una joven virgen que tenía el don de la previsión, llevó a cabo su actividad de oráculo en una cueva en el sitio de la antigua ciudad de Cumas. El dios Apolo, golpeado por su belleza, se enamoró de la hermosa chica a primera vista, y para conquistarla prometió que le concedería todos sus deseos.
Algunos arqueólogos creen que la galería no era más que un túnel defensivo que se suponía que debía conectar a Kuma con los demás puntos militares estratégicos de la costa. Entrando en el estrecho túnel que conduce a la sala del oráculo, no es posible ver el final del camino, una sensación que logra dar una especie de sacralidad a la misteriosa estructura. Fundada en el año 427 a.C., Nalanda se considera la primera universidad residencial del mundo. Una especie de institución medieval, se presentó como un verdadero campus, con más de 10.000 estudiantes y más de 9 millones de libros en su biblioteca. Curiosamente, los monarcas del Imperio Gupta que fundaron la universidad eran hindúes devotos, pero simpatizaban con el budismo y su crecimiento. Con fervor intelectual, se reunían allí para aprender medicina, lógica, las matemáticas y sobre todo principios budistas por algunos de los eruditos más venerados de todos los tiempos. Como dijo una vez Dalai Lama, la fuente de todo conocimiento que tenemos vino de Nalanda. En los más de 7 siglos en los que floreció Nalanda no había nada igual en el mundo. La universidad monástica es por más de 500 años la universidad más antigua de Europa, parcialmente destruida por los ejércitos de Muhammad Bakhtiyar durante sus repetidas invasiones, pero sucesivamente fue parcialmente restaurada y permaneció abierta de forma limitada hasta alrededor del 1400. Hoy en día es un sitio arqueológico que se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El sitio arqueológico más famoso de Jordania es la antigua ciudad de Petra, aunque allí se encuentran muchos otros puntos fascinantes de interés en el país. Uno de ellos es el pueblo de edad de piedra de Beidad, que se encuentra a solo 3 kilómetros al norte de Petra. El asentamiento fue fundado por primera vez hace unos 9.000 años, lo que lo convierte en uno de los lugares más antiguos del mundo. No se sabe nada de las personas que lo fundaron, y aunque se establecieron en Beidad, no se sabe cómo llamaron a su pueblo. Aunque con ello dejaron atrás algunos artefactos fabulosos, uno de los cuales es un impresionante collar de 2.500 perlas individuales, además de que fueron una de las primeras personas en el planeta en abandonar el estilo de vida de cazadores-recolectores y establecerse. Los habitantes de Beidad estuvieron entre los primeros en el mundo en practicar el entierro, cuyo collar que mencioné anteriormente vino en la tumba de una niña, descubierto en 2018, y ahora expuesto en el nuevo Museo de Petra. La única manera de llegar a Beidad es subir por caminos empinados y muy angostos. Entonces, ¿por qué los primeros colonos eligieron un lugar tan particular? Ese, hoy en día, es otro misterio. Nuestro próximo sitio misterioso es conocido por muchos nombres, incluidos Sorat Karer o Karunch. Sin embargo, es conocido internacionalmente como el Stonehenge armenio. Aunque no se parece mucho a un Stonehenge, en forma y en apariencia se encuentra en la ciudad de Sisian, provincia de Syunik de Armenia. Muchos historiadores y científicos han tratado de estudiar el significado de este monumento y tratar de explicar por qué fue creado. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce el propósito de este monumento, y es un tema constante de discusión entre muchos historiadores. Una parte importante de ellos piensa que es un lugar sagrado, cuyo centro es un cementerio. La otra mitad piensa que fue un antiguo observatorio. El conjunto consta de varias secciones, un círculo central, un brazo que apunta al norte, uno al sur, un corredor que apunta en dirección NE, un sector que atraviesa el círculo central y varios menhires dispersos. En total, se registraron 223 megalitos. De todos los megalitos en el sitio, alrededor de 80 contienen agujeros circulares que probablemente fueron utilizados para observaciones astronómicas. Después de estudiar los antecedentes del monumento y su historia, los científicos dicen que el Stonehenge armenio fue fundado hace más de 7.500 años. La antigua ciudad maya de Nintunchi tiene más de 2.500 años,
y cuando se observa desde arriba se puede apreciar la forma de un cocodrilo. La mayor pregunta sobre Nintunchi es si el parecido con un cocodrilo fue intencional o accidental. Si fue intencional, implica un grado extraordinario de planificación y organización. Crear ese efecto, que no se podía ver desde el nivel del suelo, era bastante complicado, sobre todo por el hecho de que los mayas no poseían aviones, por lo que nadie podía llegar lo suficientemente alto para apreciar el diseño del cocodrilo. La ciudad está ubicada a las orillas del lago Petén Itzá, lo que ahora es el departamento de Petén en Guatemala. Durante sus años pico podría haber sido el asentamiento más grande de la región, y aunque la forma del cocodrilo era solo una coincidencia, la ciudad sigue siendo notable por su singularidad. El diseño de la rejilla fue diseñado de una manera que no es del todo diferente a una ciudad moderna, e incluye áreas designadas para la interacción social. De acuerdo a la mitología maya, los cocodrilos representaban el origen del mundo y del mar primordial. Su piel escamosa fue interpretada como la superficie de la tierra y sus fauces abiertas como la cueva que conduce al inframundo. Cuando la gente escucha la palabra momia, tiende a pensar en los antiguos egipcios. Pero hay muchos otros lugares en el mundo donde se ha practicado la momificación. Sin embargo, la práctica era muy rara en Europa. Esto hace referencia a la llamada momia Kelder. En un pequeño pueblo de Frisia, en 1765, un pueblo de carpinteros se puso a trabajar para mantener la iglesia del pueblo, e hizo accidentalmente un descubrimiento impactante en la cripta. Los cadáveres encontrados en los ataúdes resultaron no descompuestos, sino secos, o más bien momificados. Desde entonces se han realizado muchos estudios. Fuera del sótano, los cuerpos se desintegraron y se transformaron rápidamente en polvo. De hecho, muchas se han perdido, y de las 11 momias encontradas, hoy en día solo quedan 4. Se han hecho varios estudios a lo largo del tiempo. Explicaciones tales como deshidratación extrema, gases del suelo, radiación extraña de la Tierra o un milagro. Todavía no hay una explicación concluyente, por lo que ahora sigue siendo como un milagro. Continuando hablando de momificación, echemos un vistazo a las llamadas momias de fuego, que se han encontrado en las cuevas de Cavallán, en la provincia de Benguet, en Filipinas. En lugar de ser momificado como los egipcios, estos restos humanos han sufrido un largo proceso de deshidratación. Se cree que las personas momificadas son miembros de la tribu Ibaloi, que murieron entre los siglos XII y XVI. No hay duda de que la práctica de esa momificación terminó después de que los españoles colonizaron Filipinas en el siglo XVI. Algunas fuentes afirman que el proceso en realidad comenzó justo antes de que una persona muriera. Bebió un brebaje muy salado y después de su muerte el cadáver fue lavado y prendido en fuego en un lugar sentado, secando así sus líquidos. Se insufló humo de tabaco en la boca durante la desecación de los órganos internos del cuerpo. Y finalmente, las hierbas se frotaban en el cuerpo. Luego, los cuerpos momificados se colocaron en un ataúd de madera de pino y fueron puestos en refugios rocosos, cuevas naturales o nichos funerarios hechos por el hombre. Al hacerlo, se creía que mantenía intacto los espíritus de los ancestros, que estaban para proteger y hacer que el pueblo prospere. Muchas de estas momias, a lo largo de los siglos, precisamente porque traen prosperidad y protección, han sido robadas, poniendo en riesgo el sitio de Cavallán. El término guerra de mosquetes se utiliza para referirse a esa serie de conflictos y luchas entre varios grupos maoríes entre 1807 y 1845, que son el resultado directo de la influencia cultural de los colonizadores. Durante la guerra, una práctica muy desagradable comenzó con la cabeza de los dioses luchadores derrotados. Solo aquellos con tatuajes faciales tradicionales, cortándolos y conservándolos, y luego procediendo a vender estos tatuajes faciales, más conocidos por el nombre de moco. Esto era parte de la tradición maorí. Los dibujos representaban un estado social
y también se usaban para tener una conexión entre un individuo de especies y sus ancestros. Cuando alguno de estos Moko encontraba la muerte, su cabeza era preservada mediante la observación de un procedimiento específico. Es decir, se extraía el cerebro y los ojos, y los orificios se sellaban con fibras de nilo y caucho. Luego, la cabeza era hervida, ahumada y secada al sol. Después de esta compleja práctica, los jefes del difunto asumieron el nombre de Mokomakai. La mayor colección conocida de Mokomakai pertenece al mayor general Horatio Gordon Robley, un oficial del ejército británico que armó una colección de alrededor 40 cabezas, que luego fueron donadas al Museo Americano de Historia Natural Try Something Creepy. Pensando en la vena artística, el oficio de Mokomakai declinó después de eso. El final de las guerras de los mosquetes solo terminó de forma permanente cuando Nueva Zelanda se convirtió en una colonia británica. Sabemos que a algunos de los antiguos habitantes de China les encantaba hacer artefactos, como los de Jade Kongs. Lo que no sabemos es por qué innumerables ejemplos solo han sido encontrados en la provincia china de Jiangsu, lo que sugiere que fueron creados por la cultura Liangzhu, que vivía allí durante la Neolítica. Cada Kong es un tubo cuadrado con un agujero circular en el medio, aunque describirlos en términos tan básicos no hace justicia a estos increíbles artefactos. Las decoraciones de los objetos difieren de Kong a Kong, aunque su decoración principal era una cara pintada en las esquinas y se especula que las caras representaban espíritus o divinidades. Los Jade Kongs solo se han encontrado en tumbas. Producir estos artefactos era algo extremadamente agotador y consumía mucho tiempo, ya que el jade era difícil de trabajar. Claramente esto tenía un gran significado, pero lamentablemente hoy en día teorías no han podido descifrar cuál es su verdadero significado, por lo que sigue siendo un gran misterio.